Buenos días, mi nombre es Juan Elías García Pérez. Estamos en el diplomado de ofidiología de la que está dictando la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela y vamos con el tema uno, la primera parte del tema uno, eh, que sería serpientes de Venezuela, serpientes venenosas de Venezuela, biodiversidad y vacíos de conocimiento. Ajá. Vamos a comenzar hablando de la biodiversidad, que no es más que la variabilidad que existe en los seres vivos y sus relaciones con el medio ambiente. Aquí tenemos tres niveles principales que sobresalen. El nivel ecosistémico paisajístico, que incluye los elementos del ambiente más los seres vivos. El nivel organísmico o de las especies, que incluye, como su nombre lo dice, a las especies, y el nivel genético bioquímico, que nos dice cómo están organizados o integrados, o el nivel genético bioquímico, donde vemos los subproductos que generan los seres vivos en su medio interno, tanto a nivel de variación del ADN como de la producción de sustancias bioquímicas dentro del cuerpo. Las especies, o sea, el nivel específico, son consideradas las unidades fundamentales de la biodiversidad. Y cada una de ellas tiene unas relaciones particulares e invariantes con su ambiente natural, tanto biológico como físico. Este conjunto constituye lo que se denomina el nicho ecológico. Venezuela tiene un pasado geológico y climático muy diverso, porque acá tenemos desde la superficie terrestre, que tiene mayor tiempo expuesta a la atmósfera, que sería la tierra del escudo guayanés, con sus montañas únicas en el mundo llamadas tepuyes, pero también tiene montañas muy jóvenes que alcanzaron sus altitudes actuales hace 1 millón de años o menos, que son las montañas andinas, las cuales en su proceso de levantamiento provocaron, con la erosión y el depósito de sedimentos, la formación de los llanos occidentales y las planicies que bordean el lago de Maracay. Para ir teniendo idea de, de la diversidad paisajística que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, un paisaje a 4.200 metros modelado por glaciares. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de hielo, la lengua glacial, pasaba por encima de esa roca enorme que mide 200 metros y esta lengua medía algo así como 13 kilómetros de largo por 800 metros de ancho por alrededor de 300 metros de altura. La cantidad de agua que estaba retenida ahí en forma de hielo es realmente impresionante. Y luego aquí tenemos unos llanos eólicos en el estado Apure, unos médanos, que es una superficie, digamos, la superficie de médanos que hay en el estado Apure es mucho mayor que la que se consigue en el estado Falcón, que son los médanos más famosos, los médanos de Coro. Aquí conseguimos serpientes, allá arriba a 4.000 metros no conseguimos serpientes, pero sí lagartos y organismos del orden Esquamata. Entonces, bueno, también tenemos las montañas de la cordillera de la costa, que probablemente sufrió un proceso erosivo, igual que lo ocurrido en la cordillera de Mérida. Y bueno, debió ocurrir la formación del resto de las planicies aluviales de la Orinoquia, de los llanos centrales a los orientales, más o menos de una manera parecida a como ocurre con los Andes. Y aquí tenemos algunos endemismos. Entonces, tenemos en Venezuela un conjunto de relieves que van desde los 0 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos un gradiente de temperaturas muy elevadas, que van desde
desde temperaturas en los páramos por debajo del punto de congelación hasta temperaturas por encima de los 30 grados en las zonas más bajas. Aquí tenemos que hablar de una dinámica que hubo entre los periodos glaciales y los interglaciales. Cuando los periodos glaciales venían, bajaban los pisos climáticos y probablemente podía haber conexiones entre islas o archipiélagos de islas que conectaban Sudamérica con Norteamérica, que provocaba la entrada de elementos bióticos desde zonas templadas. Mucho frío y podían entrar seres vivos desde arriba. Cuando por fin se cierra el istmo de Panamá, esta ruta quedó ya configurada, entraron y salieron muchos más organismos, el intercambio fue más grande, se llama el Gavi, el Gran Intercambio Biótico Americano. Total que todo esto permitió que Venezuela sea considerada uno de los 15 países megadiversos del mundo por la cantidad de especies que alberga, muchas de las cuales son endémicas y de distribución restringida. En los periodos glaciales e interglaciales del Pleistoceno, regresando un poquito atrás, las dos variables climáticas más importantes para la vida, que son la temperatura y la disponibilidad de agua, estuvieron fluctuando a niveles que provocaron desplazamientos, extinciones y adaptaciones de las biotas. Habíamos hablado antes del nicho ecológico, el cual es consistente con una propiedad de los sistemas llamada estructura, que se puede dividir en estructura externa, que es la relación entre los organismos de cada especie con su ambiente, perdón, la cual es invariante y donde podemos incluir el envoltorio o cápsula climática, nicho grigneriano. Conociendo que las especies del trópico, por el simple hecho de vivir en lugares donde no existen las 4 estaciones y las temperaturas anuales fluctúan muy poco en comparación con regiones extratropicales, ya vamos a explicar esto. En las fluctuaciones en algún lugar dentro del trópico, en un sitio cualquiera, probablemente durante el año la temperatura promedio no fluctúa más de 3 grados centígrados. Sin embargo, en una zona extratropical tenemos veranos muy cálidos que pueden superar los 35, 40 grados centígrados y tenemos inviernos muy fríos que pueden llegar a temperaturas por debajo de 0 grados o punto de congelamiento del agua. Individuos adaptados a vivir en regiones extratropicales soportan amplias fluctuaciones térmicas, mientras los individuos tropicales están muy restringidos fisiológicamente porque están adaptados a temperaturas, rangos de temperaturas muy estrechos. Esto se denomina la hipótesis de Janssen, que es muy importante porque eso es una de las explicaciones de por qué existe una mayor biodiversidad en las zonas tropicales. Pero esa biodiversidad, esa mayor cantidad de especies también va acompañada por distribuciones más restringidas de cada una de las especies, lo cual las hace más vulnerables a la extinción. Entonces, bueno, ya dijimos que Venezuela era uno de los 15 países megadiversos del mundo. En cuanto a los reptiles, ocupa el número 8 en cuanto a diversidad, cantidad de especies de reptiles. También presenta una alta diversidad de serpientes de las familias Crotálides y Elápides, que son las familias de serpientes cuyos miembros son potencialmente letales para los humanos.
Existen vacíos en cuanto al conocimiento de la taxonomía de las serpientes en nuestro país. Hay mucha variación morfológica en las especies de alta distribución, sobre todo aquellas que son responsables de la mayoría de los casos de envenenamiento. ¿Cuáles son esas? Botrohatros o componentes del complejo de Botrohatros y las subespecies de Crotalus durizo. Wolfgang Wüster, uno de los investigadores más connotados dentro de las serpientes venenosas, señala que es importante delimitar bien a cada especie, caracterizarla bien. ¿Por qué? Porque muchas veces el veneno presenta características particulares para cada una de ellas. Estos vacíos en conocimiento se trasladan a la diversidad bioquímica de los venenos de serpientes en nuestro país. Estos venenos presentan un cóctel de proteínas y agentes activos que tienen un alto valor en la industria farmacológica. Por lo tanto, es un recurso económico con un valor agregado. Luego de que podemos revertir, aquí podemos revertir un factor potencialmente peligroso con la producción de suelos antiofídicos y también convertirlo en medicamentos que convertir este cóctel de proteínas o proteínas de este cóctel que potencialmente puedan ayudar a curar muchas dolencias y enfermedades graves. Por ejemplo, el captopril sirve para, para regular la tensión en las personas y ese medicamento es obtenido a partir de veneno de botro. Bueno, esta metodología, lo que vamos a hacer acá, está basado en casi todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante en un trabajo que se llama Especies como Sistemas, un enfoque filosófico. Este trabajo lo publicamos en el 2022, aunque la fecha que aparece en la revista es 2021. Pero salió a la luz en junio del 2022. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el concepto de especies como sistemas. Esta definición permite atribuirle a las especies características de los sistemas tales como cohesión, estructura y propiedades homeostáticas. Aquí entraría la estasis evolutiva. Dentro de la cohesión y la estructura entrarían los mecanismos reproductivos, por ejemplo, las interacciones sociales, etcétera. Esto nos permitirá, por una parte, explicar fenómenos observados que los anteriores conceptos de especies no los permitían, y estamos hablando de más de 20 conceptos de especies que existían. Entonces, este es un concepto novedoso e incluye la explicación para todo lo demás que no explicaban los conceptos anteriores. Vamos a hablar ahora de especiación, que sería un proceso mediante el cual la población de una especie determinada evoluciona y se convierte en otra especie. Para esto es necesario que no exista flujo genético entre los individuos de esa población y otros individuos de otras poblaciones. Vamos a hablar aquí del mecanismo de anagénesis o especiación gradual con la inclusión de pequeños cambios a través del tiempo y donde una especie llega a evolucionar y se convierte en otra especie. Esto es básicamente una interpretación desde el punto de vista darwiniano, donde tendríamos que una especie A, con el transcurrir del tiempo y a través de presiones selectivas, se convierte en una especie B. Y esto va a ser contrastado con otras teorías que ya vienen